Bienvenidos a Electrotecnia. Entonces, tenemos planteado tres problemas. El primero de ellos se resolvió en la última sesión. Ahí tenemos ya el video. Vamos a trabajar el número 3. Pasamos a la pizarra y presentamos el ejercicio. Me dice, hay tres electrodomésticos. Tres electrodomésticos. Me dice que el primero, vamos a poner aquí equipos. Equipo 1 consume 1 kilovatio. Equipo 2 consume 500 vatios, ojo las unidades, y el equipo 3 consume 2 kilovatios, respectivamente, ¿no? Funcionan, ojo acá, funcionan 4 horas al día, durante el mes, obviamente, ¿no? Durante todo el mes. Me pregunta, determine cuál es la energía que consumen, o sea, la energía total de estos tres equipos y cuál es el costo de usar estos tres equipos durante 4 horas al día todo el mes. Si el kilovatio hora tiene un costo, un valor de 0,0792213, obviamente hablando en dólares. Ahí tenemos los datos del ejercicio. Quitamos la diapositiva y empezamos a operar. Lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo. ¿En qué trabajo el problema? ¿En vatios o en kilovatios? Y aquí, analizando, si ya sé que al final yo quiero kilovatio hora, mejor todo lo transformo a kilovatio. Entonces, cuando usted revise el problema número 1, se va a dar cuenta de que le sale un número muy grande, los vatios por segundo, porque luego eso se transforma a kilovatio por hora. Entonces, ahí viene la diferencia de usar los múltiplos. Vamos a usar múltiplos, en este caso, kilovatio. El equipo 1 queda con 1 kilovatio, el equipo 3 queda con 2 kilovatios. ¿Y a cuánto equivale en kilovatio el equipo número 2, que son 500 vatios? Equivale a, bueno, hagamos la operación, usted puede dividir 500 para 1000 y ahí va a convertir de vatios a kilovatios. Y efectivamente, como me dice el compañero, 0,5 kilovatios. Ya tenemos la potencia del equipo número 2. Sabemos por la fórmula que energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia la vamos a colocar en kilovatios. ¿Cuál es la potencia de todo el sistema? Simplemente es la suma de esos tres equipos. ¿Cuánto sería? 1 kilovatio más 0,5 kilovatios más 2 kilovatios. Nos da como resultado 3,5 kilovatios. Es la potencia que emplean estas tres máquinas. Ya tenemos la potencia en kilovatios. Ahora falta el tiempo. Ya sabemos que lo necesitamos en horas. Entonces, vamos a dejar ese tiempo en horas. No lo vamos a pasar a segundos. ¿Qué hacemos entonces? El problema me dice que utilizo yo este equipo 4 horas, pero durante todo el mes. La pregunta sería, bueno, ya sabemos, ¿no? El mes 30, 31 días. Vamos a poner 30 días. Entonces, ¿cómo calculo aquí las horas que se va a usar durante todo el mes? Simplemente multiplicando las 4 horas por los 30 días que vamos a utilizar esos tres equipos. ¿Cuánto sería entonces el tiempo total de uso en horas? 120 horas, porque multipliqué las 4 horas al día por los 30 días del mes. Entonces tenemos que vamos a emplear ese equipo o esos tres equipos durante 120 horas. Ya tengo ahora sí las unidades de forma directa. Kilovatios, horas, que es lo que me pide acá lo que es el ejercicio, ¿no? Entonces, puedo aplicar la fórmula. Energía, que es igual. Potencia, 3,5 kilovatios. Y tiempo, 120 horas. ¿Cuánto va a ser la energía de estos tres equipos durante todo un mes? La energía que va a consumir estos tres equipos, que la potencia total es 3,5 kilovatios y al mes son 120 horas, va a ser 420 kilovatios hora. Esa es la energía total
de estos tres equipos, obviamente en kilovatios hora. Ahora me dice, cada kilovatio hora en dólares vale 0,079213. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si ya tengo la energía de todo el mes, simplemente la multiplico por el costo de kilovatio hora para saber cuánto toca pagar por esta energía consumida. ¿Cuánto será en dólares? Aquí ya la respuesta es en dólares, ojo. ¿Cuánto será que tenemos que pagar por esos 420 kilovatios hora en un mes? Entonces, nos da un costo de $33 con 27 centavos. Ese sería el costo de esta energía. En este ejercicio hemos hecho el costo total de los tres equipos. También podríamos desglosar para saber de estos $33 cuánto equivale a cada máquina. Repito, eso también se podría hacer de la misma forma, ¿no? ¿Cuánto es de estos $33 cada equipo? ¿Cuánto es que aporta? Para saber cuánto se gasta por equipo. Pasamos a la diapositiva, resolvimos el problema número 3, usted se encarga del número 2 y de revisar el número 1. Y ahora avanzando un poco, vamos a hablar, bueno, del cortocircuito. ¿Qué es el cortocircuito? Bueno, se llama cortocircuito a la unión de dos puntos, entre los cuales hay un voltaje, por un conductor prácticamente sin resistencia. Esto quiere decir que uno de los puntos, no hay resistencia. Se unieron, línea y neutro, se unió positivo y negativo. Lo que origina que según la ley de Ohm, la corriente sea un valor muy alto. ¿Por qué? Porque si la resistencia es muy pequeñita, esta corriente va a ser muy grande. Pasamos a la pizarra y expliquemos esto del cortocircuito. Y la ley de Ohm. Me dice la ley de Ohm que corriente es voltaje sobre resistencia. Vamos a dar un voltaje de prueba. Vamos a decir 100 voltios. Y resulta que se hace un cortocircuito con un cable. Y el cable tiene un ohmio. ¿Cuánto será la corriente en este primer caso? Cuando tengo un ohmio. ¿Cuánto será esa corriente? Sería 100 dividido por 1. Por ende, 100 amperios. Por ahora, nada del otro mundo. Pero ahora resulta que el conductor, cuando hay un cortocircuito, me dice la teoría, que es una resistencia muy pequeña. Pues hagamos más pequeña la resistencia. Ahora ya no 1, sino 0,1 ohmios. ¿Cuánto será ahora esa corriente? De 0,1 ohmios de resistencia. En este caso nos da 1000 amperios. Observe cómo la corriente va de 100 ahora a 1000. Sigamos bajando ese conductor. Hagámoslo más pequeñito en resistencia porque es un cortocircuito. 0,01 en ohmios. 100 dividido para 0,01. La resistividad de un conductor muy pequeñito. Subió a 10.000 amperios. Entonces, a esto hace referencia con la ley de Ohm que un cortocircuito, mientras más pequeña es la resistencia, más grande es la corriente. Obsérvelo, está aquí los datos. 100, 1000, 10.000, y así podemos seguir. Entonces, esto sería el tema de un cortocircuito, una resistencia muy pequeña que eleva una corriente. Eso sería el cortocircuito. Ese problema ya lo revisamos en el ejemplo y pasamos a un elemento de protección, uno de los tantos que hay, el famoso fusible. Observe lo que me dice aquí. Es una porción de una línea eléctrica que se ha hecho de menor sección que el resto de la misma. En otras palabras, es un poco más fina. ¿Por qué o para qué? Con la finalidad de que se funda, se derrita por el efecto Joule cuando pasa una corriente de valor muy elevado. ¿Y qué es eso del efecto Joule? Recuerde, el efecto Joule es el efecto calórico en un conductor. Cuando pasa una corriente, se sube la temperatura y si este conductor es muy fino, se derrite y se abre el circuito. Y a lo que se abre el circuito, se corta la corriente. Por eso es un elemento de protección. Como fusibles se utilizan hilos de cobre o de plomo. Obviamente es una sección muy fina,
para que cuando se caliente, como vemos aquí en la animación, que sube la temperatura, se pone en color rojo, este conductor se termina derritiendo. Ahora empezamos ya circuitos eléctricos, en este caso circuitos series. La conexión en serie de dos o más resistencias consiste en conectarlas una a continuación de la otra. Y el circuito serie tiene las siguientes características. Veamos. Primero, todas las resistencias son recorridas por la misma corriente. Obviamente, si por aquí sale una corriente, todas van a ser recorridas por la misma corriente. En otras palabras, la corriente R1 es igual a la corriente R2 y es igual a la corriente R3, porque es un circuito serie. Luego, la tensión total del circuito serie es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los componentes de la serie. En otras palabras, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. Y esta formulita usted ya la conoce, ya la vio, ya la utilizó. Simplemente la estamos recordando. Y luego me dice que la resistencia total del circuito serie, ¿a qué es igual? Simplemente a la suma de cada una de las resistencias. Esas serían las propiedades del circuito serie. Pasamos, pongo aquí por si acaso las formulitas para no olvidarnos, y pasamos a los problemas de aplicación. 3 problemas. Vamos a arrancar con el número 2. Con el número 2. Pasamos a la pizarra, mostramos la diapositiva. ¿Qué me dice? Dos resistencias, vamos a poner aquí, R1 igual a 40 ohmios, R2 igual a 70 ohmios. Se conectan en serie a una tensión de 220 voltios. Entonces dibujo el circuito R1, R2 y están conectadas ¿a cuánto? A 220 voltios. Me pregunta, calcular, ¿cuál es primero la resistencia total, la R total? ¿Cuál es la corriente que circula por las resistencias? Sabemos que va a ser la misma. ¿Y cuál es la tensión o el voltaje en R1 y cuál es el voltaje en R2? Ahí tenemos el problema planteado. Primero, ¿qué vamos a hallar? Obviamente la resistencia total, o como la solíamos llamar, la resistencia equivalente. ¿Cuál era la fórmula para las resistencias en serie? Vimos que nos decía que la R total es igual a R1 más R2. Esto quiere decir que este circuito se va a convertir en lo siguiente, a una R total que se encuentra conectada a 220 voltios. Ahí tenemos el circuito que nos va a quedar. Pero no sabemos cuánto vale esa R total. Reemplacemos valores. R total es igual a R1, 40 ohmios, más R2, 70 ohmios. ¿A cuánto equivale esa resistencia total? Perfecto, por el chat me dan la respuesta. Me dicen 110 ohmios. Tenemos ya la R total del sistema. 110 ohmios. Y observe, si ya tengo la R total y tengo el voltaje, ¿qué puedo hallar por ley de Ohm? Si ya tengo la R total y el voltaje, podemos hallar corriente. ¿A cuánto será entonces la corriente del circuito? Reemplazamos valores en la ley de Ohm. Voltaje, 220 voltios, dividido para la resistencia total, que la acabamos de hallar, 110 ohmios. ¿A cuánto equivale la corriente total del sistema? La corriente que va a circular por aquí. ¿A cuánto equivale esa corriente? Tenemos una corriente de 2 amperios. Y observe el análisis que voy a hacer. Esta corriente son 2 amperios, coloquemos en nuestra tabla 2 amperios. Como este circuito viene de un circuito serie, ¿qué decía la propiedad? Que la corriente va a ser la misma. Entonces por aquí también circulan 2 amperios.
Y si yo sé cuál es la resistencia R1 y cuál es su corriente, ¿qué podemos hallar en R1 si tengo resistencia y corriente? Correcto, podemos hallar voltaje despejándolo. Entonces decimos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esta resistencia está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por ende, para hallar el voltaje de R1 y R2 usamos la misma fórmula. Voltaje en R1 es igual a la corriente que pasa por R1 por su resistencia. En este caso, la corriente, como es una serie, va a ser la misma, 2 amperios por R1, que es 40 ohmios. Y de forma similar, hallamos el voltaje en R2, que es a la misma corriente, pero ahora por su resistencia R2. Y tenemos los 2 amperios por 70 ohmios. ¿A cuánto equivale el voltaje en R1 y el voltaje en R2? Nos da como resultado, me dicen 80 voltios y 140 voltios. Entonces tenemos aquí 80 y 140. ¿Y qué otra propiedad vimos en la serie? Que el voltaje total o de la fuente, ¿a qué era igual? A la suma de los voltajes de las resistencias. Entonces vamos a confirmar si esto se da. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 220. ¿Cuánto es? Esto va a ser igual o debe ser igual al voltaje de R1, que es 80, más el voltaje de R2, que es 140. Pregunto, ¿se cumple la igualdad? Se cumple que los 220 de la fuente es igual a los 220 voltios de la suma de los voltajes de la resistencia. Entonces ahí tenemos el proceso completo para resolver el problema número 2. Usted se va a encargar de resolver el problema número 1 y el problema número 3. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.